Desde siempre su presencia imponía. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sentían. El silencio que lo precedía, la sombra que proyectaba, la firmeza de su mirada. Rintaro no necesitaba alzar la voz para que los demás dieran un paso atrás. Aquella mañana, mientras 3 estudiantes avanzaban rumbo a clases, 2 figuras hostiles se interpusieron en su camino. Buscaban a alguien, querían problemas, querían a Rintaro. Pero antes de que pudieran siquiera pronunciar su nombre, algo cambió. Una presencia más grande, más pesada, se alzó a sus espaldas. Una silueta inmóvil los observaba, como si ya hubiese juzgado el desenlace. Y era él. Sin emitir palabra, Rintaro se había acercado al ver que sus amigos estaban siendo acosados. Su ceño fruncido, su estatura imponente, su mirada severa bastaron. No fue necesario ni un solo gesto, el miedo se apoderó de los matones que huyeron con torpeza, vencidos por una amenaza que nunca se materializó. El grupo continuó su camino hacia clases, pero la tensión no se disipó. En la siguiente esquina, 2 chicas de la Academia Femenina Kikyo aparecieron. Apenas los vieron, bajaron la mirada y aceleraron el paso. Cuando uno de los muchachos intentó devolver un pañuelo que se les había caído, fue ignorado de inmediato. Las alumnas de Kikyo despreciaban cualquier contacto con los estudiantes de la preparatoria vecina. No había razones claras, solo una separación tácita, como si entre ambas escuelas existiera un muro invisible levantado con prejuicios y rumores. Rintaro no se inmutó, su rutina era otra. Asistía a clases, regresaba a casa y si su madre lo necesitaba, la ayudaba en la pastelería familiar. Nada rompía ese ciclo hasta que llegó la lluvia. Una tarde solitaria y gris, una única clienta entró a la pastelería. Al verla, Rintaro se detuvo. La joven tenía una delicadeza singular, casi frágil, pero su apetito la volvía encantadoramente humana. Cuando sus miradas se cruzaron, ella pareció sobresaltarse. Se sonrojó, agradeció la comida y salió apresuradamente. Para Rintaro la reacción fue predecible. No era la primera vez que su rostro causaba incomodidad. Se culpó como tantas otras veces por haber intimidado a alguien sin querer y asumió que jamás la volvería a ver. Pero se equivocó. Días después, mientras descansaba en su habitación, su madre irrumpió con urgencia. La chica de aquella tarde había vuelto y quería verlo. Rintaro bajó con la intención de disculparse, pero lo inesperado ocurrió. Fue ella quien lo invitó a compartir un pastel, un gesto sencillo pero cargado de significado. Se presentó como Waguri Kaoruko y con palabras suaves reveló algo aún más inesperado. Lo había visto mucho antes del encuentro en la pastelería. No le había temido. De hecho, había sentido algo nuevo, una emoción que aún no sabía nombrar, pero que la había marcado. Para Rintaro fue como romper una barrera que llevaba toda su vida levantando. Su apariencia, siempre un muro, había sido atravesada por una mirada distinta. Por primera vez no se sintió juzgado, ni evitado, se sintió visto, verdaderamente apreciado. La tarde cayó lentamente, el cielo se tiñó de sombras, y aunque Rintaro se ofreció a acompañarla a la estación, ella prefirió volver sola. No quería incomodarlo. Él la vio alejarse sin saber que su ausencia sería breve. Esa noche sus pensamientos giraron sin cesar. No comprendía cómo alguien podía verlo sin temor. Su vida había estado marcada por el rechazo, por la incomprensión, por un juicio constante basado solo en su rostro. Y justo cuando el recuerdo se volvía más amargo, su madre irrumpió nuevamente. Esta vez, con un rostro distinto, había encontrado tirado en la calle un pastel que Kaoruko había llevado consigo. Algo andaba mal. El presentimiento se convirtió en urgencia. Rintaro salió de la casa sin pensarlo 2 veces. La encontró rodeada por los mismos matones de antes. Los escuchó desde lejos, repetía los rumores de siempre, que él era un delincuente, un líder temido, alguien de quien alejarse. Pero entonces Kaoruko habló. Ella no los confrontaba con violencia, sino con firmeza. Rechazaba cada palabra, cada prejuicio. Afirmaba que nadie conocía realmente a Rintaro, que nadie se había tomado la molestia de acercarse, que su bondad solo era invisible para quienes no sabían mirar. Los agresores, incapaces de soportar sus palabras, intentaron acallarla por la fuerza, pero Rintaro apareció antes de que el golpe la alcanzara. Se interpuso, usó su cuerpo como escudo. Cayó contra la pared, sangraba, pero no se quejaba. Lo había hecho a propósito, sentía que merecía ese dolor, que todo aquello había ocurrido por su culpa, por su fama de delincuente. Siempre había sido malinterpretado. Kaoruko lo miraba sin comprender. No entendía qué parte de él podía provocar miedo. En su interior solo encontraba amabilidad.
Esa palabra, nacida desde la empatía, desarmó a Rintaro por completo. Los recuerdos volvieron con violencia, las miradas, los rechazos, los golpes. Aprendió a no esperar nada, a sobrevivir sin esperanza. Pero esa noche algo distinto nació dentro de él, algo que no tenía nombre, pero que Kaoruko había encendido sin saberlo. Antes de separarse, ella le dejó una promesa: volvería, y la próxima vez compartirían un pastel juntos. Al amanecer, Rintaro llegó temprano a clases. Apenas había dormido, su mente volvía una y otra vez al recuerdo de Kaoruko, preguntándose cuándo volvería a verla. Entonces giró la cabeza hacia la ventana. Desde allí se veía parte del edificio de la Academia Ikkyo, y justo en ese momento las cortinas del otro lado se abrieron. Allí estaba ella, Kaoruko, tan sorprendida como él. Lo miraba a través del cristal. Sus ojos se encontraron en silencio y por un instante el tiempo se detuvo, sellando sin palabras el inicio de algo nuevo.